Bueno, muchas gracias, Henry. Y también, bueno, gracias a todos nuevamente por acompañarme aquí en esta charla, una más en el camino de las 1000 que estamos buscando y que cada vez ya se ve más cerquita. Y bueno, el tema de hoy es uno que a mí me ha interesado ya desde hace varios años. Indirectamente en alguna charla creo que toqué, mencioné alguna cosa, vamos a ver, pero me pareció que era interesante en sí darle forma a todo este tema por sí mismo, ¿no? No tocarlo como colateralmente de otros asuntos. Y es exactamente lo que ven aquí en el título, que es el correo durante los bombardeos aliados en Alemania durante la Segunda Guerra. Como se imaginarán, por supuesto, bombardeos hubo en todos los sentidos, ¿no? De los dos bandos y todo, pero hoy nos vamos a enfocar concretamente en los bombardeos aliados sobre Alemania. No voy a hablar sobre la respuesta alemana o ataques alemanes hacia los aliados y eso. Nos vamos a enfocar 100% en los ataques de los aliados sobre suelo alemán y qué sucedió, ¿no? Cómo afectó esto al correo y qué hicieron. Así que bueno, este es el tema de hoy y este es el plan con el que vamos a ir desarrollando el tema. Primero vamos a empezar, bueno, un poco con el contexto histórico. Puntualmente me voy a enfocar, bueno, año a año en el desarrollo de la guerra, cómo se fueron dando los ataques, ¿no? aéreos aliados sobre Alemania, cómo fueron creciendo, evolucionando, cambiando de objetivos y cada vez adentrándose más, por supuesto, en territorio alemán a medida que avanzaba la guerra. Así que la primera parte va a ser un poco ese marco histórico de cómo se desarrollaron los ataques aéreos aliados sobre Alemania. Después vamos a ver lo que fue la Liga de Defensa Aérea del Reich, que fue una organización mayormente civil que se fundó ya en el 1933, cuando al poco de ascender Hitler al poder, y que ya denota que ya tenían en mente la guerra aérea. Fíjense que esto se creó años antes de la guerra, pero ya con esa mentalidad, así que vamos a ver un poco de eso. Después, una parte que yo llamo, bueno, de concientización de la guerra, ¿no? De la defensa aérea, donde vamos a ver cómo se utilizó el correo, donde por ejemplo, se usaban enteros, algunas marcas especiales para alertar a la gente y concientizar sobre la importancia de la defensa aérea, esas cuestiones, y bueno, se usó el correo como medio para ello. La parte 4 ya saltamos a las primeras medidas tomadas en respuesta a los primeros ataques aéreos de los aliados y en particular sobre la creación de campos de evacuación para niños, que tiene su historia postal. También otro punto importante con el desarrollo de la guerra fue la defensa de industrias críticas, como por ejemplo la del combustible sintético, la de industria del armamento, la fabricación de los propios aviones y la defensa de la misma, porque lógicamente ese tipo de instalaciones eran objetivos de los ataques aliados. Siguiente, vamos a ver una parte interesante, otro tipo diferente de crash cover, que es correspondencia dañada por las bombas, una parte muy linda. Luego, una parte sobre notificaciones especiales a disposición de la gente para utilizar luego de los bombardeos. También en un aspecto también más humano, también más social, vamos a ver cómo el servicio de paquetería alemán también se adaptó a las necesidades de la gente afectada, ¿no? De los civiles afectados por los bombardeos. Y para ir cerrando también, y que se vea que no solo hay de este material en Alemania, voy a mostrar algunos ejemplos de casos similares, pero en otros países como Inglaterra, en Italia y otros lugares, para que se vea que, bueno, por supuesto, esto no era algo propio de Alemania, ¿no? Que sucedió también en todos los países beligerantes y hubo algunas acciones similares del correo en cada caso. Y bueno, finalmente cerraré con la bibliografía y algunas referencias, ¿no? sobre la que me basé para ir armando esta presentación. Así que bueno, esa va a ser la estructura de la charla de hoy y vamos al grano. Como les dije, primero, bueno, vamos a arrancar con la parte histórica de
y contando cómo fue el desarrollo de estos ataques aéreos sobre Alemania. Y bueno, ya saben, la guerra estalla en septiembre del 39 con la invasión alemana a Polonia. Y en preparación para ello ya se había estado desarrollando en secreto la Luftwaffe alemana. Recuerden que al principio estaba todavía sujeto por las restricciones del Tratado de Versalles, así que en los comienzos del gobierno de Hitler, el armamento y todo este desarrollo de las fuerzas aéreas se fue desarrollando en secreto. Hasta que, bueno, ya más avanzados los años 30 ya dejaron de ocultarse y ya hacían desfiles y todo a vista de todo el mundo sin el menor reparo. Pero bueno, al principio se había estado desarrollando todo tipo de armamento y la Luftwaffe también entre ellos. Y también se hizo foco en el desarrollo industrial, por ejemplo, de combustible sintético para evitar depender de importaciones. O sea, Alemania ya tenía la mentalidad en la guerra, y sabían que no podían depender de importaciones porque eso iba a ser una debilidad y los aliados se iban a beneficiar de eso, ¿no? Si le cortaban el suministro. Por eso el desarrollo del combustible sintético. Así que bueno, eso es el comienzo de la guerra. Ya en mayo del 40, septiembre del 41, tenemos los primeros bombardeos de la Royal Air Force en Alemania Central, en particular las áreas de Magdeburg, Dessau, Leuna, Merseburg, que eran, bueno, áreas industriales importantes. Y en ese momento, bueno, se usaban unos bombarderos ligeros con poca munición, pocas bombas, e inicialmente no mucha precisión. Y bueno, ya se empiezan a dar las primeras bajas civiles, ¿no? Justamente por estos motivos. Y como primer objetivo inicial de todos estos ataques, se enfocaba en las fábricas de armamento y combustible, como mencionaba antes, para tratar de cercenar y mermar la capacidad bélica alemana. Seguimos avanzando en la guerra. Entre octubre del 41 y septiembre del 43, los bombardeos aliados ya se empiezan a alejar un poco del centro de Alemania y se enfocan más en el norte y el oeste, donde había muchos de los centros industriales importantes, por ejemplo, en la zona del Ruhr, que era donde estaba Krupp, que era una de las compañías que yo mencioné en otra charla, una metalúrgica muy, muy importante. Entonces, bueno, los ataques se empezaron a enfocar en esas zonas, también para aprovechar mejor el alcance de los aviones y de los aviones escoltas que los protegían, que tampoco tenían una autonomía aún muy importante. Así que bueno, se hizo el foco en esos objetivos industriales. Ya en octubre del 43 hay un cambio muy importante y los bombardeos empiezan a crecer en intensidad, y, en frecuencia y en violencia. En este momento, el 20 de octubre del 43, se da el bombardeo de Leipzig, en Sajonia, en Alemania más oriental, más hacia el este. Y acá también esto acompañado de un cambio tecnológico importante, que aparecen los nuevos Lancaster británicos, que son capaces de transportar el triple de bombas que los aviones anteriores. Y acá en Leipzig inicia lo que fue toda una serie larguísima de bombardeos masivos hacia, bueno, en particular Leipzig, a esta ciudad que era un importante centro justamente de producción aeronáutica y también un núcleo ferroviario importante. Y también por estas fechas empieza la participación de los Estados Unidos, que también acompañan sus bombarderos con unos aviones caza Mustang P-51, que tenían tanques de combustible adicionales, lo que les daba mayor autonomía y les permitía adentrarse aún más en Alemania y proteger a los bombarderos. Ya hacia fines del 43, noviembre, principios de abril del 44, empiezan a tomar una frecuencia aún mayor los ataques, empiezan los ataques aéreos masivos, y bueno, luego atacar a Alemania Occidental, que era la parte donde estaba toda esta zona industrial y todo, se empiezan a adentrar cada vez más en Alemania. Siguen los británicos usando sus Lancaster, los B-17, estas Flying Fortress famosas de Estados Unidos, protegidos por los Mustang. Y acá también empieza a incrementarse, empiezan los ataques tanto de día como de noche.
Es decir, cada vez más duros, más frecuentes los ataques sin darle descanso a las ciudades, ¿no? A todas no solo a los objetivos industriales y militares, sino a la población civil. Y acá los aliados definen un nuevo objetivo también, que ahora es desmoralizar a la población. Y la Royal Air Force, por este mismo motivo, enfoca sus ataques en zonas residenciales y centros urbanos. Mientras que, bueno, los ataques aéreos estadounidenses se enfocan en las áreas industriales. Y esto, bueno, fue una decisión que generó polémica y aún sigue generando polémica por esta cuestión de atacar intencionalmente zonas civiles, con este objetivo de desmoralizar y causando, bueno, centenares de miles de víctimas civiles. Luego tenemos mayo del 44, ya la guerra ya empezando a inclinarse en contra de Alemania. Y nuevamente acá se hace foco de los ataques sobre las plantas de fabricación de combustible sintético, nuevamente para cortar, ¿no? la capacidad de ataque de respuesta de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Y para que se den una idea, con estos ataques en mayo del 44 se produjo una pérdida de 570.000 toneladas de combustible, que prácticamente dejó fuera de juego a la Luftwaffe, quedó muy, muy reducida. Y bueno, recuerdan la charla que hizo Origen Farben, ellos tenían una fábrica en Leuna y que sufre docenas de bombardeos porque justamente esta fábrica era una de las que fabricaba casi la mayor parte del combustible que utilizaba la Luftwaffe. Y para ir cerrando esta parte, contexto histórico, ya avanza el año 44, junio-diciembre, ya empieza la destrucción sistemática masiva de ciudades, nuevamente con este objetivo de desmoralizar a la gente y forzar revueltas y que eso acelere la rendición alemana, ¿no? Y para que se den una idea, en estos últimos meses de 1944 cayeron más bombas sobre zonas residenciales que en todos los años anteriores sumados. Y justamente, bueno, buscaban destruir la infraestructura ferroviaria e incomunicar a las ciudades. Y nuevamente, bueno, se da esta polémica respecto a la necesidad real o no de estos bombardeos en las zonas residenciales cuando ya la derrota alemana estaba a la vista y las tropas aliadas ya estaban en terreno alemán avanzando. Llegamos al año 45, ya el fin de la guerra ahí en el horizonte. En enero-marzo del 45, ya Alemania, por supuesto, cada vez más acorralada en el centro, en Berlín, y con cada vez menos capacidad para contrarrestar los ataques. Y acá ahora el objetivo entonces de los ataques aliados era obstaculizar las rutas de abastecimiento y la retirada de la Wehrmacht, y no solo los ataques a las áreas industriales, sino también las instalaciones ferroviarias y ruta de transporte, es decir, tratar de totalmente aislar y cortar todavía de escape de suministro a Alemania, nuevamente con este fin de forzar el fin lo antes posible. Y ya, bueno, abril, mayo del 45, los días finales, ya los bombardeos eran recibidos sin resistencia y el único objetivo que tenían era allanar el camino de las tropas terrestres aliadas, ¿no? Para que siguieran liberando ciudades. Pero ya ahí, bueno, la resistencia ahí era virtualmente nula. Así que, bueno, ese fue el contexto histórico de cómo se fueron desarrollando los ataques aéreos sobre Alemania, desde el principio de la guerra hasta los días finales en mayo del 45. Pasamos ahora a la segunda parte, que trata sobre la Liga de Defensa Aérea del Reich, en alemán Luftschutzbund. Y como mencionara antes, para que se den una idea de que esto ya era algo planeado, esta organización se creó en el 29 de abril del 33, muy, muy un poquito después del ascenso de Hitler al poder. Y bueno, la fundó Hermann Göring, que era el ministro del aire, ¿no? Y el que estaba a cargo de la Luftwaffe. Y bueno, justamente por esos roles y todo, cayó bajo su esfera, ¿no? La creación de esta Liga de Defensa Aérea, que era mayormente civil. Y para que se den una idea, para el año 39, poco antes del estallido de la guerra,
esta organización ya contaba con 15 millones de miembros por todo el Reich, es decir, una enorme cantidad de la población se afilió, se asoció a esta organización. ¿Y por qué? Esto nuevamente, Alemania, desde que llegó al poder el partido nazi, ya sabían, ya tenía estas ideas de expansión y de inminente guerra. Entonces, ya sabiendo eso, empezaron a desarrollar estos programas. Y esta liga en su programa incluía, por ejemplo, la preparación de viviendas para la protección antiaérea, la extinción de incendios, la protección contra gases, primeros auxilios, la presentación de informes. Fíjense que pretendían hasta incluso aprovechar a la gente para obtener informes de todo tipo, de daños, de lo que vieron, aviones, todo esto en los primeros años, ya en el 33. Y aquí tienen una serie de sellos emitidos en el 37, también antes de la guerra, conmemorando esta organización de defensa aérea. Y en particular sobre esta organización hay bastante material filatélico, es interesante. Acá muestro uno, más allá de los sellos esos, hay también tarjetas postales, hay una parte fiscal interesante, como estas tarjetas de membresía, donde se pagó unas cuotas mensuales. Y acá aquí pueden ver los sellos, año 38, 39, 40. Y hay más, acá puse algunas cosas solo para ilustrar, pero también hay, por ejemplo, bandeletas parlantes de esta organización, después vamos a ver alguna. Hay más tarjetas postales, hay viñetas, hay más material fiscal, esto no es lo único. Así que es una organización bastante interesante, con la que incluso se puede armar algo solo sobre esta organización. Y acá avanzamos hacia el siguiente punto, que es lo que yo llamo la concientización de la defensa aérea, donde vamos a ver que desde la creación de esta Liga de Defensa, y antes y durante la guerra, se utilizó el correo para difundir la necesidad de apoyar a esta organización y de estar consciente de los ataques aéreos y preparados para ello. Y acá tenemos, por ejemplo, esta tarjeta doméstica circulada en Alemania, conmemorando una reunión del partido del 34, que está circulada en el 37, donde vemos que Matasello, esta bandeleta, menciona, dice que la defensa aérea es un deber nacional e invita a unirse a la Liga de Defensa Aérea. Es decir, se está usando el correo, ¿no? Estas marcas para promocionar esta Liga de Defensa Aérea. Y de igual manera, siguiendo con esta idea de concientizar, tenemos estos enteros oficiales del correo, ya en época de guerra, esto fue emitido en el 41, donde pueden ver que aquí abajo a la izquierda ambos tienen dos leyendas. La de la izquierda dice, después de los ataques aéreos, evite las llamadas telefónicas privadas. Y el de la derecha, similar, dice, tras un ataque aéreo no se permiten las llamadas privadas, de lo contrario se pone en peligro las llamadas cruciales para la defensa aérea. Así que bueno, nuevamente, el correo y el material postal usado para esta idea, ¿no? de concientizar a la gente sobre la importancia de la defensa aérea. Y acá ya pasamos a lo que yo llamo las primeras medidas, es decir, cuando ya empiezan los bombardeos, y empiezan bueno, a haber daños en las ciudades, en la infraestructura, se toman estas primeras medidas. Una de ellas fue la creación de campos, ¿no? para la protección de niños, campos de evacuación para niños. Bueno, por una cuestión lógica, ¿no? Los bombardeos no discriminan a nadie, caían, destruían todo y bueno, la gente lógicamente buscó proteger a los chicos. Y tenemos que, bueno, el 27 de septiembre del 40, Martin Bormann, un funcionario importante del gobierno, escribe en una circular confidencial, dice, por orden del Führer, los niños de zonas con alarmas antiaéreas nocturnas recurrentes, inicialmente de Hamburgo y Berlín, serán enviados a otras zonas del Reich por decisión voluntaria de sus padres. El Führer encargó al Reichsleiter Baldur von Schirach la implementación de estas medidas. El NSB, Nationalsozialistische Volksfahrt, o sea, la ciudad
una asociación, institución a cargo del bienestar social, se encargará del transporte de los niños que estén en los primeros 4 años escolares y el Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas, se encargará del alojamiento a partir del quinto año escolar. El servicio de alojamiento comienza el jueves 3 de octubre del 40. Esto, bueno, una circular confidencial de Martin Bormann. Y a raíz de esto se crean los que se conocen hoy en día como los KLB Lager, que son los campos de evacuación para niños. KLB son las siglas de Kinderlandversorgung, estos, bueno, campos de evacuación. Y para instalarlos se utilizaron hoteles, posadas, escuelas, postas en zonas alejadas de los centros que eran potenciales objetivos de los bombardeos. Y vamos a lo postal, que es lo que nos trae siempre. Y si bien son marcas privadas, podemos encontrar mucha correspondencia desde y hacia estos campos. Hay docenas y docenas. Hay gente que colecciona solo este tema, estos campos. Algunos coleccionan solos estos campos en Alemania, otros coleccionan solo estos campos en el Gobierno General de Polonia o en Moravia. Hay mucho material, es interesante. Y como mencionaba antes, si bien inicialmente se empezó a implementar en Hamburgo y Berlín, muy pronto, bueno, como los bombardeos aliados crecían y se expandían a más ciudades, este plan de estos campos también empezó a expandirse por el resto de Alemania y llegó incluso a otras zonas ocupadas, perdón, otras zonas ocupadas como el Gobierno General de Polonia, los Sudetes, el Protectorado de Moravia y otros lugares. Y, como me decía, bueno, muchos de estos campos acuñaron sus propias marcas para identificarse. Y acá pueden ver una que dice KLB Lager, pensión Lisegang, Ossebad Dep. Ossebad es balneario, balneario Dep, así que bueno, una pensión, hay en, en este lugar, en este balneario Dep, en Bezirk-Stettin, eso hoy en día es Polonia, eso es el norte cerca del Báltico. Así que bueno, se estableció uno de estos campos allí y acá hay una tarjeta enviada desde este campo hacia Berlín. Acá tenemos otros ejemplos, dos cartas también, dos cartas simples domésticas. La primera, esta de la izquierda, también enviada desde otro balneario, dice Sebad Henningsdorf, la marca, también dirigida hacia Berlín, y tiene también la marca del campo, que dice Calebe Lager 836, pensión Gabbard, Sebad Heringsdorf, así balneario Heringsdorf, y la dirección, la calle. Pueden ver que la letra parece bastante infantil porque justamente muchos de los que están internados en estos campos eran niños y muchas de las correspondencias son de los niños hacia sus padres. Así que van a ver que muchas veces tienen letras que se notan que son infantiles. Y a la derecha, similar, enviada de Muggendorf, un campo, bueno, un campo un lugar de veraneo, Kalebelager, Sommerfrisches es lugar de veraneo, dos, Post Beringer Mühle, ahí cerca de Muggendorf, y mandada hacia Hamburgo. Y por supuesto, así como salía correspondencia desde los campos, lógicamente también era dirigida hacia los campos. Y acá tenemos un caso. Es una carta a Felpos enviada desde el frente en julio del 42, dirigida a un KLB Lager en Kaprun, Pinzgau, y estaba, bueno, enviada del número Felpos 304050, que pertenecía en ese momento al Regimiento de Artillería de Marina 21, en ese entonces apostado en Holanda. Así que seguramente esto haya sido un padre o alguien escribiéndole a sus hijos internados. Acá se lo dirige a algún adulto, ¿no? A alguien, algún responsable del lager y esa persona luego se lo alcanzaría a los niños. No solo se envían tarjetas o cartas, acá puedo ver también un paquete, este es de mi colección también, y este está enviado desde un campo, ven que dice Absender, que es remitente, KLB Lager, Lager C, bla, 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 con la marca del campo enviada hacia Stoll.
También no son tan frecuentes los paquetes, he visto pocos enviados de estos campos de evacuación de niños. Y como mencionar antes, no solo tuvo lugar esta medida de esta apertura de campos en Alemania en sí, sino también en muchas de sus zonas anexadas y ocupadas. Y acá vemos un caso de uno de estos campos en Bohemia y Moravia, donde, bueno, sale la carta de Luftwaffe hacia Berlín y tiene esta marca rectangular que dice Kinderland Versuchung, Böhmen und Mähren, es decir, campo de vacaciones de niños, Bohemia y Moravia, Lager Bad Luftschowitz, es decir, campo Bad Luftschowitz. Es decir, replicaron, ¿no?, esta medida inicialmente solo en territorio alemán, también en las zonas ocupadas. Bueno, y acá tenemos esta carta que salió de uno de esos campos en Bohemia y Moravia. Otros casos más en Bohemia y Moravia. A la izquierda tenemos esta que además tiene esta marca de la victoria, un impreso, mandado también hacia Alemania, con esta marca que dice Karabelager, a Hornberg, Post, no sé qué, Böhmen, en alemán, en Bohemia. Y una carta postal, esta a la derecha, también hacia Berlín. Fíjense nuevamente cómo se nota la letra más infantil, más cuidada. Desde Kalevelager, BM 479, Hotel Schmeichel, en Ledge, en Bohemia, Moravia. También un hotel, como han visto que dicen hoteles, pensiones, eran lugares alejados de las zonas urbanas principales. Acá tenemos casos del gobierno general de Polonia. En este caso, en la izquierda dice, bueno, están mandadas desde Gorlice, en el distrito de Cracovia, hacia Hamburgo. Y acá arriba podemos ver que dice, también una marca, dice Kalevel GG 251, es el número 51 del gobierno general, Libusha. Y bueno, lo que está abajo de Poscarte no llego a leerlo bien. Pero distrito Cracovia, gobierno general. Es decir, también en el gobierno general de Polonia se replicó esta medida. Y a la derecha tenemos también una carta mandada hacia, también desde el gobierno general hacia Berlín, también saliendo de el Karabelager 18 del gobierno general, House, dice la casa Edelweiss, hay una ciudad en el distrito de Cracovia, gobierno general, enviada a través del servicio oficial alemán, Deutsche Dienstpost. Y acá, bueno, yo muestro algunas nomás para que se den una idea, pero por ejemplo, solo por mencionar, acá estoy mostrando dos piezas nada más del Gobierno General de Polonia, pero yo tengo un catálogo especializado solo de estos campos en el Gobierno General de Polonia de 400 páginas. Hay un montón de material, así que para que se den una idea que esto es un tema muy grande, alguien podría especializarse en alguna área concreta de esta y dedicarse a hacer este tema en profundidad. Es un tema muy rico. Otras áreas menos comunes. A la izquierda tenemos esta carta de Hungría, también hacia Alemania, Hamburgo. Y ven que también tiene marca, dice Kalevelager, UNG de Ungarn, Hungría en alemán, 1, 2, 3. Y bueno, no sé cómo se pronuncia, Silverek, ¿no? El nombre del campo o la ciudad, no sé bien cómo sea. Pero como ven que, bueno, Hungría también era un aliado de Alemania, también sufría bombardeos, por supuesto, como todos los países beligerantes, así que aquí también replicaron esta medida. Y la derecha es una carta mandada desde Alemania hacia Rotterdam, en Alemania, a través del servicio oficial alemán en Holanda, y también enviada desde dice Kalevelager, Schwaben en 15, Luers Kur Hotel, un hotel que estaba ahí en las afueras de esta ciudad, Bad Borishofen, Schwaben. Así que, y bueno, ven nuevamente la letra infantil. Esta la envió solamente el chico internado, un chico internado hacia sus padres o algún pariente o algo
en Rotterdam. Y un caso más, el de Eslovaquia, que también es un gobierno títere de Alemania, ¿no? Luego de que se, bueno, desmembró Checoslovaquia, y se creó el protectorado de Bohemia-Moravia, y otra parte fue Eslovaquia, un gobierno también controlado por los alemanes, aliado y afín a ellos, y aquí también se replicó la misma medida de los campos, y acá tenemos esta carta enviada desde Eslovaquia hacia Berlín, y al dorso vemos que también tiene la marca, dice Kalevala Eslo de Eslovaquia, Eslovaquia en alemán, 116, Haus, Risa o no sé qué, algo así, Teplice, que hay una ciudad de ahí de Eslovaquia. Así que también pueden ver que la expansión, si bien empezó brevemente en Hamburgo y Berlín, muy, muy pronto se expandió por toda el área de influencia alemana, porque lógicamente los bombardeos aliados crecían en todos los frentes, así que esta medida era necesaria en todos lados. Y bueno, como decía antes, este es un tema muy rico. Yo acá muestro algunas piezas de varias de las zonas donde se desarrollaron, pero hay gente que colecciona específicamente solo los campos de Alemania, o solo lo de Polonia, o solo lo de Moravia, o solo lo de Eslovaquia, etcétera. Algunos son más abundantes que otros, pero todos interesantes y hay material para entretenerse. Y acá otro punto clave que yo mencionaba de la defensa aérea es la defensa de la industria, de las industrias críticas. Como mencionaba antes, por ejemplo, bueno, las industrias de armamentistas, la de gasolina sintética. Y acá traigo nuevamente a mi viejo conocido IG Farben, del que ya tengo una colección aparte, que tenía esta fábrica, Leuna Berke, en la ciudad llamada Leuna, que bueno, una subsidiaria de IG Farben y que se dedicaba justamente a la producción de gasolina sintética. Y para que se den una idea, esta fábrica llegó a ser el complejo fortificado más grande del Reich, que tuvo 28.000 unidades Flak, que eran justamente unidades antiaéreas, 18.000 unidades RAD, que eran del Frente de Trabajo Alemán, y otras unidades. Sufrió más de 20 ataques aéreos de la Royal Air Force, y bueno, cientos de trabajadores murieron por estos bombardeos hasta que fue fortificada. Y para que se den una idea nuevamente de que esto no fue algo improvisado, que fue planeado, en los extractos de los juicios que Farben en Nuremberg, yo saqué este párrafo de acá abajo, que menciona que ya en el año 35 y 36 se realizaron prácticas en esta fábrica para simular ataques aéreos y ver cómo reaccionaban y cómo defendían la fábrica. Eso da una idea de ya de que en esos años tempranos ya estaba clarísima la idea de la guerra y sabían que estas fábricas iban a ser importantes y había que defenderlas. Entonces ya en el año 35 empezaron a hacer prácticas, ejercicios para la defensa de estas fábricas ante ataques aéreos aliados. Y bueno, acá menciona de que, bueno, aparentemente eran eficientes, ¿no? En esta defensa, ¿no? Luego de los ejercicios. Así que, pero bueno, esto es importante para mencionar que ya la idea de la guerra estaba clarísima desde el principio y se fueron preparando años antes de que estalle. Y siguiendo con esta fábrica, Loina Barque, que yo les mencioné que bueno, tuvo muchísimas ahí, unidades antiaéreas apostadas. Y acá tenemos correspondencia Felpos, correspondencia del frente, de octubre del 42, que está enviada desde Chemnitz, justamente dirigida hacia una de las unidades antiaéreas apostadas en la fábrica de Loina Barque, con este número Felpos. L, cuando tiene la L, es de la Luftwaffe. 43898, que era esta batería aérea pesada, ¿no? El departamento 540. Y bueno, esta es una imagen de cómo eran estas unidades antiaéreas apostadas en la fábrica, ¿no? De la división antiaérea número 14. Así que bueno, acá tenemos esta correspondencia del campo dirigida justamente a estas unidades antiaéreas.
Y nuevamente, siguiendo con la importancia de las industrias críticas, para que vean que, por ejemplo, estas fábricas de IG Farben eran importantes para el esfuerzo de la guerra y todo, porque muchas de estas fábricas de IG Farben fabricaban combustibles, explosivos, un montón de material importante para la guerra, para la Luftwaffe, y para que vean la importancia que tienen estas industrias, fíjense esta pieza, que es una tarjeta Felpos enviada del frente, pero está enviada por una unidad de comando, una área de guardia que está apostada en la fábrica de Gefarben en Frankfurt. Así tenían su propia marca, este comando de guardia 396, Frankfurt y Gefarben Industry. Para que se den una idea de que la importancia que tenían unidades apostadas en la fábrica y tenían su propia marca de la unidad apostada en la compañía, para controlarlos por la importancia estratégica que tenían. Y sigamos avanzando. Ya vimos con lo de los campos de los niños, que ya los primeros efectos de los bombardeos aliados, que fue eso, bueno, alejar a los niños de los potenciales daños. Y ahora saltamos, bueno, a los daños en concreto. Es decir, porque lógicamente cuando caían las bombas en las ciudades no discriminaban edificios, se rompía lo que se rompía y muchas veces caían sobre oficinas de correo. Y esto hacía que muchas veces las sacas y correspondencias se vean afectadas por las bombas. Así que bueno, esto da lugar a un tipo de crash cover diferente de lo que estamos acostumbrados, ¿no? De ver de accidentes aéreos o de barcos o de trenes. Y lógicamente el correo alemán, lejos de interrumpir su servicio por esta situación, recuperaba la correspondencia dañada, la cerraba nuevamente cuando fuera necesario con típicos cierres oficiales y, como suele pasar en estos casos que la correspondencia está dañada, por el motivo que sea, se suelen agregar etiquetas o algunos gomígrafos indicando el motivo del daño y que ya llegó así el correo, no para digamos, el correo protegerse a sí mismo de que no la dañaron ellos, sino que fue dañada por otro motivo. Similar a los casos cuando uno ve en cualquier otro país que dice, bueno, correspondencia recibida en mal estado, por ejemplo, bueno, es la misma idea, es el correo desligándose del estado en que está la pieza, indicando cómo fue que se dañó. Así que bueno, esta parte es interesante, son piezas bastante raras y veamos. Lo bueno de este tema también es que por las fechas uno puede rastrear exactamente cuál fue el bombardeo que afectó a esta pieza. Yo acá esto luego lo pongo en las fuentes al final, pero en los National Archives de Inglaterra, que ya lo conocen por las charlas de Manuel Arango, ahí están, por ejemplo, los diarios de todas las campañas aéreas aliadas, con el detalle, fecha por fecha, la cantidad de aviones que mandaron y todo a cada ciudad. Así que gracias a eso y a la fecha de las piezas es posible ver en qué ataque fue que fueron las piezas dañadas. Y acá tenemos esta pieza, que yo la tengo en mi colección de la Freude, no la de los cruceros que yo he dicho la otra vez, sino que yo tengo otra colección de la Freude. Y pueden ver claramente afectada por el fuego, la pieza, 11 de septiembre del 44, y tiene esta marca azul que dice Durch Feindenwirkung beschädigt, que significa en alemán dañada por acción del enemigo. Y yo dije, bueno, sabiendo la fecha, yo fui a los archivos de la Royal Air Force, ahí en los National Archives de Inglaterra, y me fijé, bueno, en el 13 de septiembre del 44, acá dice, se lanzaron 204 Lancaster y 13 Mosquitos, que era otro tipo de avión, de los grupos número 1 y 5 hacia Stuttgart. Ven que la carta sale de Stuttgart. Se perdieron 4 Lancaster y el ataque fue un éxito y los reportes locales dicen que, bueno, hubo una tormenta de fuego, así que, bueno, fue un ataque duro sobre Stuttgart. Claramente acá una oficina de correo fue afectada
Y como resultado tenemos esta carta, claramente quemada y con la marca de dañada por acción del enemigo. Y acá abajo, bueno, pongo el link al reporte concreto de este ataque. Van a ver que pongo el link de todas las piezas. Acá hay otra carta que sufrió el mismo ataque en la misma ciudad. Fíjense que también sale de Stuttgart, dirigida a Schwenningen, en este caso más dañada, también quemada por el fuego, y vemos que, bueno, le pusieron acá unas fajas de cierre del correo, ¿no? Y la misma marca, Durchfeindenwirkung beschädigt, dañada por acción del enemigo. Así, víctima del mismo, exactamente el mismo ataque que el anterior. Fíjense que este era del 11 de septiembre, esta es del 12, y bueno, los ataques ocurrieron justamente entre el 12 y el 13. Otro caso, acá tenemos esta tarjeta Felpos mandada desde Rosenheim hacia Múnich el 6 de septiembre, y vemos que le agregaron esta etiqueta que dice, bueno, que justamente el envío adjunto fue dañado por los ataques aéreos terroristas del enemigo el 7 de septiembre del 43 sobre Múnich. Y busqué nuevamente los reportes de esos ataques sobre Múnich y dice que entre el 6 y el 7 de septiembre del 43 se lanzaron 257 Lancaster y 147 Halifaxes, y el reporte dice que el bombardeo fue mayormente, bueno, lanzado sobre la parte sur y occidental de la ciudad. Y bueno, se perdieron algunos aviones, 16, 13 Halifaxes y 13 Lancaster se perdieron, 16 en total, que es nada, un 4% de la fuerza. Así que, digamos, fue un ataque exitoso con mínimas pérdidas en comparación y que sí, bueno, causó muchos daños en Múnich. Y acá, bueno, tenemos esta tarjeta que se ve también claramente dañada, donde la oficina de destino en Múnich aclararon que, bueno, se debió justamente a este motivo, ¿no? El ataque del enemigo. Y abajo nuevamente tienen el reporte del ataque. Otro caso, en este caso más castigada la pieza, una carta enviada desde Osnabrück en septiembre del 44. ¿Y qué hice? Bueno, nuevamente busqué el reporte de esos ataques y dice que en septiembre del 44, el 13, se lanzaron 98 Halifaxes y 20 de Lancaster de los grupos 6 y 8, y atacaron Osnabrück, justamente la ciudad de la carta, para cortar, bueno, las comunicaciones ferroviarias, que era uno de los objetivos de este ataque aéreo. Y dice que, bueno, las bombas fueron precisas, pero no hay muchos detalles disponibles y no se perdió ningún avión. Y acá tenemos justamente esta carta enviada desde Osnabrück, que fue el objetivo de los bombardeos, el día ese de los bombardeos, claramente dañada, donde vemos, bueno, se cerró con algunos cierres oficiales y algunas tiras que intentaron ir reparar dentro de lo posible la carta, y la etiqueta que le agregaron, Durch Feindenwirkung Beschädigt, nuevamente, como las anteriores, dañada por acción del enemigo. Y el reporte abajo. Más casos. Pueden ver que hay diferente variedad, no hubo una normativa concreta sobre cómo hacer estas marcas, así que encontramos marcas lineales, en recuadro con varias líneas, etiquetas pegadas, hay, bueno, diferentes formas en que se atendían estas situaciones. Y acá tenemos otra carta, mandada el 2 de noviembre del 44, desde Kirchheim hacia Karlsruhe. ¿Y qué pasó? En este caso, bueno, sufrió el bombardeo en destino. Fíjense que ahí la marca, como la anterior dice, dañada por acción del enemigo. Y dice Postamt Karlsruhe, es decir, en la sucursal de destino aplicaron esta marca. Y nuevamente fui a los archivos, a los registros, y dice que el 1 y el 2 de noviembre
se lanzaron 49 mosquitos a Berlín, 12 a Colonia y 4 de cada uno de estos a Karlsruhe, que es esta ciudad, y Mülheim. Y bueno, no hubo algunos aviones en modo resistencia y no se perdió ningún avión. Pero bueno, cayeron las bombas sobre Karlsruhe y acá esta carta indicaron que esta carta fue demorada, ¿no? Y por acción del enemigo. Otro caso de diciembre del 44, ya muy avanzada la guerra, fíjense, 19 de diciembre del 44, desde Königssee hacia Erfurt. Y en este caso, bueno, acá el link de abajo me quedó del anterior, esto está mal, porque en este caso aún no pude encontrar concretamente cuál fue el ataque aéreo que afectó esta carta, porque hubo varios ataques por esas fechas, así que, y ninguno en estas ciudades en concreto, Koenigsee o Erfurt. Entonces, bueno, hay que hilar un poco más fino, ver eh, en qué ciudad cercana o cuál fue la ruta a esta carta, porque tal vez, bueno, sufrió el accidente en tránsito y fue por eso que le dieron estas fajas de cierre para, bueno, reparar la carta dentro de lo posible. Ven que tiene algunas marcas también como afectada por el fuego y el gomígrafo que dice Beschädigt durch Feindeswirkung, lo mismo de antes, dañada por acción del enemigo. Otro caso interesante, esta carta local en Stuttgart del 2 de noviembre del 43 y tiene esta etiqueta pegada que indica que debido a la acción del enemigo, las transferencias y tarjetas de pago dirigidas al correo de Berlín son suspendidas temporalmente. Entonces, ¿qué pasó? Acá el ataque no fue en Stuttgart en sí, sino que fue en Berlín. Entonces, entre el 20 y 21 de octubre del 43, así unos días antes de esto, hubo un ataque con 28 mosquitos hacia Berlín, Colonia, Brauweiler y Emden, con también 12 Stirlings en la zona de las Islas Frisias, y bueno, se perdieron solo dos mosquitos. Pero bueno, esto produjo daños en Berlín y por eso en este caso se ve que algún remitente quiso hacer una transferencia o enviar una tarjeta de pago hacia Berlín y como seguramente las oficinas postales en Berlín habían sufrido daños, temporalmente se había suspendido este servicio y es por eso que acá en este sobre deben haberle retornado al remitente alguna de estas tarjetas de pago o algo, ya que estaba temporalmente suspendido el servicio a raíz de estos ataques en Berlín, no en Stuttgart. Otro ejemplo, bastante castigado también, y acá es interesante porque por varias cosas. Es una carta desde Praga hacia Ámsterdam, y acá lo interesante es que no fue bombardeada ni en el origen ni en el destino, sino que esta carta, por el destino que tenía, era tomada por la oficina de censura de Colonia. Entonces, y tuvo la mala suerte de que mientras estaba allí en Colonia, allí tuvieron lugar los bombardeos. Así que esta carta, como fue desviada a Colonia para ser censurada, tuvo la mala suerte que justo en ese momento hubo bombardeos en Colonia. Y vemos que salió del 18 de marzo del 44 desde Praga, y justo el 21 de marzo del 44 hubo un ataque con 27 mosquitos allá a Colonia, 6 a Aachen, 3 a Oberhausen, bla, bla, bla. Y bueno, no hubo pérdidas, pero podemos ver que bueno, los bombardeos en Colonia claramente agarraron ahí alguna oficina postal o a la propia oficina de censura. Y la carta muy dañada, como pueden ver. Y nuevamente, bueno, le pusieron cierres oficiales en tres de sus lados y esta marca lineal que dice Durch Feindeswirkung, la similar a las otras, dañada por acción del enemigo. Y bueno, abajo, como siempre, el reporte de este ataque a Colonia. Y bueno, esta, digamos, tuvo la mala suerte de que en su desvío hacia la oficina de censura, allí recibió el ataque.
Y acá ya muy avanzada la guerra, ya muy cerca del fin, fíjense, 12 de abril del 45, muy cerca del fin de la guerra. Tenemos, esta carta está dirigida, salió desde Dresden, carta no, perdón, es un giro postal desde Dresden hacia un soldado apostado, ¿no? Ahí, dan el número Felpos. Y claro, yo me fijé en esta, primero me fijé, bueno, en esta fecha en Dresde no hubo ningún ataque aéreo. Entonces dije, bueno, tiene que haber sido o en un tránsito o en el destino. Dije, bueno, el destino, ¿cuál es? Me fijé, este número Felpos, 02014B, y pertenece a la quinta compañía del Regimiento de Granaderos 657, que estuvo hasta marzo del 45 en Dinamarca, y justamente ya luego en abril estaba en el norte de Alemania, ya en retirada, volviendo hacia Alemania. Y allí en el norte de Alemania fue que la agarró el bombardeo a esta pieza, porque entre el 13 y el 14 de abril hubo bombardeos sobre Hamburgo, Stralsund, Reisa, Kiel, digamos, todas esas zonas y puertos importantes del norte de Alemania. Y allí fue que los bombardeos agarraron esta pieza. Y nuevamente pueden ver que le agregan la marca Durch Feindenwirkung beschädigt, dañada por acción del enemigo. Y bueno, acá claramente quemada, ¿no? Está con una esquina faltante y los bordes chamuscados. Ya un envío muy tardío, ya a semanas de que se rindiera Alemania. Y acá me gustó también mostrar, pues llevamos bueno, un montón de material postal que es súper interesante y no es nada común, pero también hay algunas piezas no postales, pero complementarias de alguna manera, que son muy interesantes para estos casos. Y acá tenemos lo que es una declaración del contenido de un paquete dirigido al campo de concentración de Buchenwald. Pueden ver que, bueno, menciona un par de medias, bueno, calzoncillos, bueno, ahí la ropa la declaración del contenido, ¿no? Que se envió a algún internado en el campo de Buchenwald. Y acá abajo, luego esto lo completaba el campo, que dice, bueno, que el contenido del paquete se condice con lo descrito acá arriba, y le pusieron la marca concentración Lager Buchenwald. Y tuvo la desgracia de que se ve que en ese momento también sufrieron un bombardeo y tiene la misma marca similar a las otras, Durch Feindenwirkung vernichtet, es decir, destruida por acción del enemigo. La pobre persona esta que esperaba la caja tuvo la desgracia de que se le destruyó por algún ataque ahí cerca de Buchenwald. Así que bueno, esto es una pieza complementaria, porque esto, digamos, acompañaba a los paquetes que se enviaban a los prisioneros de los campos de concentración. Era obligatorio declarar el contenido y una vez llegado al campo se verificaba que el contenido se condijera con lo declarado. Y bueno, esta es una pieza de esas, también afectada por los bombardeos. Otra material no postal, pero interesante para estos casos. Esto es para en la zona ocupada de Francia por Alemania, Namiens. Fíjense también, 21 de febrero del 44, ya avanzada la guerra. Y esta es una autorización especial para circular por las calles, aún en caso de alerta por ataque aéreo, por algún servicio especial. Y se dice que se debe presentar esta tarjeta, además acompañada de una tarjeta de identificación. Es decir, había gente que puede tener alguna otra responsabilidades o ayudar, ¿no? Como dice acá, defensa pasiva, tal vez no ataques o no defensa activa antiaérea, pero sí alguna ayuda civil, de buscar, no sé, víctimas, otras cuestiones. Así que había gente que está autorizada a circular bajo estas circunstancias, pero deben acreditarse. Y otro caso parecido, parecido. Es otra autorización especial para circular en caso de ataques aéreos para cumplir alguna misión especial de defensa pasiva. Es decir, estos casos eran expedidos en general para civiles, en particular para que, bueno, ayudaban de alguna otra manera, no con defensa militar activa, digamos, ante los ataques aéreos. Pero bueno, pues son documentos
complementarios interesantes que ayudan a la historia. Como hemos hablado en otras charlas, a veces hay material no postal que también es interesante y nos ayuda también a contar tal vez otro aspecto de la historia. Así que bueno, por eso quería mostrar también algunas de estas piezas. Y acá ya llegamos también a otra parte interesante, que son las notificaciones especiales post bombardeos. Porque, como se imaginarán, luego de los bombardeos, por supuesto, los efectos y los daños que hacían sobre innumerables personas eran enormes. Había gente herida, gente fallecida, gente que perdía completamente sus hogares. Así que, algo muy humano, normal, era que después de los bombardeos, lógicamente mucha gente se quería comunicar con sus seres queridos para verificar que estuvieran bien. Digamos, eso es algo común que haría cualquier persona. Entonces, el correo alemán, comprendiendo, ¿no?, esta situación, esta necesidad, y para evitar también que se difundiera el pánico ante la falta de noticias o la interrupción de la comunicación, estableció un servicio gratuito de mensajes urgentes, libres de porte, siempre que se usara dentro de los 4 días posteriores a los bombardeos. Y esto, bueno, eran tarjetas especiales que se distribuían gratuitamente en las oficinas postales y oficinas del partido nazi, y hubo varias diferentes. Por un lado, estuvieron lo que se llaman las pruebas de vida, Lebenszeichen en alemán, que permitía a los remitentes informar a sus familias que estaban a salvo y se permitió un máximo de 10 palabras. Hubo dos variantes de esta comunicación, una con borde rojo para envíos hacia direcciones civiles y otra con borde verde para direcciones Feldpost en el frente de batalla. Y además de esta prueba de vida, hubo otra que se eran pruebas de domicilio, que esto se usaba, esto permitía chequear si alguien en una zona que había sido afectada por los bombardeos aún estaba en su domicilio conocido. Entonces, esto se puede contestar como sí o no, sí, es decir, si esa persona seguía en el último domicilio conocido, o en caso de que fuera que no, se contestaba agregando la nueva dirección y se devolvía la tarjeta al remitente. Así que bueno, esa es la parte teórica. Esta es una copia de un póster de la época que se ponía en las paredes de los correos de las oficinas postales, donde se daba a conocer estas nuevas tarjetas urgentes de los distintos tipos y su modo de uso. Pero basta de teoría, vamos al grano, con las piezas concretas. Así eran estas tarjetas. Esta es una prueba de vida. Esto es Lebenszeichen, es prueba de vida. Y acá tenemos esta enviada por Walter Polanski el 28 de enero de 44 desde Berlín hacia Hirschberg con su mensaje que dice: Bei uns ist alles in Ordnung, Gruß Walter und Vera. Estamos todos bien, saludos Walter y Vera. Que fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, el máximo de palabras permitidas, que eran 10. Con lo mínimo, así bueno, estamos todos bien, saludos. Y esta enviada salió de Berlín y está enviada a través del correo neumático. En esto nos damos cuenta fíjense que acá, luego de la fecha, tiene la hora, dice 14 y 10, que son los minutos. Esto es lo que en alemán se conoce como Minutenstempel, que es una marca típica del correo neumático, cuando tiene los minutos incluidos. Y como dije antes, bueno, libre deporte, porque se entendía, bueno, la urgencia, la necesidad de la gente, así que el correo ofrecía gratuitamente este servicio. Y este 11 bueno, es el destino del correo neumático. Siempre se marcaba con crayón rojo la sucursal destino. En este caso, seguramente, como iba a otra ciudad, esta 11 debería ser una estación ferroviaria para que siga su camino. Así que bueno, este es el caso de la prueba de vida dirigida hacia un domicilio civil.
Y les mencioné antes que también había otras pruebas de vida con marco verde cuando iban dirigidas a algún puesto militar. Y acá podemos ver esta enviada el 5 de diciembre del 44, enviada desde Ettlingen hacia un soldado apostado en Libau, en Ostland, en lo que es el Báltico. Y su mensaje: Angriff überstanden, alles gesund, Haus unbeschädigt, Gruß Papa, no veo bien acá, y Oma. Es decir, sobrevivimos al ataque, todos a salvo, la casa no sufrió daños. Saludo de papá, no sé quién, y la abuela. Así que, bueno, acá tenemos el otro caso. Recuerden, el rojo iba a direcciones civiles, el verde hacia a unidades militares, como en este caso, acá dice unidad de transporte, batallón de fusileros de transporte número 4 en Libau, Ostland. Así que bueno, los dos casos de prueba de vida. Y también les mencioné que estaba la tercera tarjeta, que era para validar si el domicilio de alguien que vivía en una zona afectada por los bombardeos, si ese domicilio seguía siendo el correcto o si había sido cambiado, actualizado, si en el caso de que el domicilio hubiera sido destruido. Y acá tenemos este envío desde Aachen hacia Düsseldorf, donde en el dorso podemos ver que el lado de la izquierda era donde se escribía la última dirección que uno conocía. Entonces acá es lo que pregunta: ¿es la siguiente dirección correcta? Esto lo escribe el remitente, la última dirección que conocía. Y en la respuesta, el destinatario respondía que sí o que no. Ya sí, acá vemos que remarcó el sí, o sea que seguía viviendo en ese lugar. Y bueno, la firma, la fecha, y la retornaron para que el remitente supiera que efectivamente esa dirección seguía siendo válida y esa persona seguía estando en ese lugar. En caso de que hubiera cambiado, tendría que haber remarcado el no, el nine, y acá proveer la nueva dirección si lo hubiera. Y de manera similar como pasó con otros servicios, estas tarjetas, estos envíos urgentes, también se replicaron en las zonas ocupadas por Alemania, ya que también esos correos estaban bajo el control del correo del Reichspost alemán. Entonces, bueno, también replicaron estas medidas. Y acá vemos otra de estas pruebas de vida, pero para uso dentro de Bohemia y Moravia, razón por la cual está, bueno, en alemán y en checo todos los textos. Y acá tenemos esta enviada de Brunn, el 21 de noviembre del 44, también muy avanzada la guerra, hacia otra ciudad en Bohemia y Moravia, con el mismo objetivo de antes, ¿no? La prueba de vida. Bueno, les debo la traducción, pero debe ser algo similar a las anteriores, como que estaban todo bien. Así que bueno, una prueba de vida enviada desde Bohemia Moravia, donde se replicó el servicio con la traducción de los textos al checo también. Y acá un caso interesante: está enviada esta prueba de vida desde Hamburgo hacia Copenhague, en Dinamarca, y está franqueada. En ese entonces ya, esto es octubre del 44. Ya en esta época había un convenio por el que, con estas zonas ocupadas y todo, Alemania tenía tarifas domésticas, no internacionales. Y acá yo creo que ha habido alguna confusión, porque en sí, en los boletines y los detalles decía que esta correspondencia era libre de porte. No aclara el caso de correspondencia internacional como esta. Entonces yo creo que aquí el remitente quiso asegurarse por si acaso, dijo, bueno, lo pago por las dudas, no quiero que lo retornen, y bueno, pagó los 6 pfennig de tarjeta, que era el valor de tarjeta doméstica, pero que también aplicaba para las zonas ocupadas. Así que bueno, esta linda carta, otra prueba de vida, enviada por Christian Jorgensen en Nuremberg, hacia Copenhague, hacia, bueno, algún hermano, padre o algo, algún familiar, vemos que tiene el mismo apellido. Y en este caso creo que la han pagado preventivamente por si acaso, pero no se requería, aunque no es
muy claro no son claros los decretos respecto de envíos internacionales de esto, porque inicialmente se pensaba para envíos domésticos. Pero bueno, como sea, es una pieza interesante. Y acá ya queda poquito, vamos terminando. Otro aspecto que es la más también social, que es la paquetería de gente desplazada por los bombardeos. Y nuevamente, como mencionaba al principio, hubo un punto en que los bombardeos aliados, se enfocaron en zonas residenciales y civiles. Y eso, bueno, causó que muchísima gente perdiera sus hogares, eso causó caos, ¿no?, en la sociedad y perdieron todo. Y en ocasiones, bueno, no tenían lugar donde ir. Pasó que muchos de estas personas afectadas se mudaban con otros parientes o con amigos o a refugios temporales. ¿Y qué pasó? El correo alemán, ¿no?, el departamento de paquetería, para ayudar a esta gente en sus mudanzas, en su reubicación, ordenó que se dé prioridad a los paquetes de personas desplazadas por los bombardeos. Y en este caso, debía indicarse claramente en las tarjetas de los paquetes esta situación para que se le dé ¿no?, el curso y el trato que correspondía. Y acá vemos algunos ejemplos de mi colección. A la izquierda es este paquete enviado de Sprottau hacia Tautenheim, donde vemos que en el recuadro del centro el remitente escribió Ich bin versetzt, es decir, soy un desplazado. O sea, se declara como un desplazado por estos bombardeos. Es decir, puso esto para que el correo le dé prioridad y agilice su envío por sobre otros. Digamos, se requería eso porque si no se declaraba, no se ponía nada, iba a ser un paquete común como cualquier otro y no iba a recibir trato especial. Así que por eso esa declaración. Y el de la derecha es un paquete desde Altenburg hacia Braunschweig y que se retorna a Altenburg porque acá se declara que el destinatario dice versetzt, es decir, sé que el destinatario había sido desplazado, ha sido afectado por los bombardeos, aparentemente no han dejado una nueva dirección, nada, y es por eso que se retorna al remitente. Otros casos similares, el de la izquierda es otro paquete enviado de Untersel a Bayreuth y que retornado hacia Untersel nuevamente hacia el origen y se agrega este gomígrafo que dice Versetzt, es decir, persona desplazado, se espera una nueva dirección y se retorna hacia Untersel, el origen. Y en la derecha, un caso parecido también, es un paquetero urgente de Altenburg a Berningen que se retorna hacia Altenburg, teniendo que pagar nuevamente la tarifa del paquete, y acá le escribieron en lápiz Empfänger versetzt, es decir, destinatario desplazado. O sea que acá tampoco han tenido la dirección nueva de donde está la persona y por eso lo retornaron al origen. Así bueno, pero el correo ofreció esta opción de dar prioridad a estos paquetes para, bueno, ayudar a esta gente que estaba básicamente en la calle. Y acá, para ir cerrando, simplemente y para mostrar que, por supuesto, estas cuestiones no sucedieron solo en Alemania, voy a mostrar algunos breves ejemplos de otros casos similares, pero en otros países. Y esto es más que obvio, ¿no?, que el resto de los países beligerantes también sufrieron bombardeos, así que hubo situaciones similares. Y si bien por ahí tal vez la situación en cada país no fueron exactamente igual, o tal vez no hubo, no sé, mensajes de estos urgentes en todos los países, o tal vez no fueron todas las condiciones exactamente iguales, o las respuestas exactamente iguales, sí vemos algunas cosas en común. Y acá este comentario personal, yo creo que es un tema realmente interesante y que da para indagar aún mucho más sobre su manejo en otros países no participantes en la guerra, ya que esto es algo que afectó a todos. Así que veamos algunos ejemplos, solo para mostrar algo por fuera de Alemania. Y acá tenemos dos cartas domésticas británicas del 41 y del 42. Y podemos ver que les aplicaron este cachet negro que dice delayed by enemy action, es decir, demorada por acción del enemigo, y la bomba en el medio que no deja lugar a dudas. Son bastante raras también. Otro ejemplo británico.
este envío desde Gran Bretaña hacia Estados Unidos en el 40, este primer correo aéreo de Inglaterra, Terranova, Canadá, Estados Unidos, y tiene este cachet recuadrado que dice, bueno, dañada por el agua durante un ataque aéreo de septiembre del 40 hacia este depósito en Chancery Lane. Así que, bueno, otro caso, una correspondencia afectada por un bombardeo allí. En este caso, bueno, bombardeo alemán sobre Inglaterra. Un caso de Italia, febrero del 45, ya muy avanzada la guerra. Esta carta certificada de Milán, también claramente dañada. Vemos que tiene indicios de fuego, ¿no? Los bordes chamuscados. Y tiene esta marca, parte manuscrita, parte un gomígrafo que dice danneggiata, dañada, ¿no? Por evento bélico. Así que bueno, otro caso, una carta afectada por los bombardeos, en este caso en Italia. Y estas son otras piezas que encontré online. Lamentablemente no tengo el frente, pero simplemente para mostrar. Esta es una carta que sale de Cape Town, en Sudáfrica. Dice Damage as result of enemy action, dañada por acción del enemigo. Fíjense, siempre los comentarios son similares en todos los casos. Y esta de la derecha, de Malta, que dice, bueno, demorada por bueno, el daño en esta Shilima Branch, Post Office, por la acción del enemigo. Malta fue uno de los lugares más bombardeados de toda la guerra, aunque uno diga, ¿por qué? Qué raro esta isla ahí en el medio de la nada, pero bueno, era importante por el tema de comunicaciones, transporte, comunicación de los aliados, ¿no? Y que entre el sur de Europa, con el resto del Mediterráneo, con África, todo, así que bueno, los alemanes castigaron sin piedad a Malta, fue tremendo. Y bueno, acá hay una pieza afectada por eso. Bueno, ya para cerrar, acá una breve referencia de bibliografía, ¿no? Y algunos links que dejo. Usé, bueno, algunos boletines del correo alemán de 43-45, 2 años. Este Allied Bombing of Germany 42-45 de Randall Hensel, muy interesante. Otro Strategic Air War in Europe and the War in the West and East Asia, 43-44-45, Horst Bock. Lo que mencionaba también antes, los diarios de las campañas del Comando de Bombardeo en los National Archives de UK. Acá dejo un link. Otro libro sobre los campos de internamiento de evacuación de chicos, el archivo estatal de Ham, 2003. Hay también una publicación filatélica sobre los campos de evacuación de chicos en el General Government en Polonia, de Harald Hacker, libro muy interesante. Y bueno, acá otra información sobre los bombardeos aliados en Alemania, acá le dejo el link. Y por supuesto hay mucha más información, acá solo menciono alguna. Y bueno, con eso cierro de mi parte. Les agradezco nuevamente su tiempo y paciencia y bueno, quedo ahora listo para cualquier pregunta que ustedes tengan. Gracias a todos. Gracias a ti, Fernando. Una- Preguntas, comentarios, inquietudes. Mientras esperamos, yo tengo una curiosidad. Ahí mencionaste unos, de repente me perdí esa parte, pero mencionaste una parte de unas tarjetas preimpresas de eso, como certificado de sobrevivencia y todo eso. Entonces me sí. imagino que aparte de ser un formato ya preimpreso, la validez de que eso pasaba por el correo era certificación o algo que podía usar la persona para algún trámite. ¿Cuál era el propósito más allá de postal de esa forma? Porque me pareció bien interesante. No, bueno, ese envío tenía instrucciones concretas, o sea, solo puede ser usado, bueno, en zonas que han sido afectadas por los bombardeos, o sea, yo no podía ir con una de esas tarjetas a un lugar que no había sufrido ningún bombardeo y enviarla. Solamente se daban en lugares afectados por los bombardeos, libres de porte, porque bueno, se entendía la necesidad no de urgencia, y con un máximo de 10 palabras. Es decir, no perder tiempo, poner estamos bien y mandarla. O sea, y se le daba prioridad máxima por el correo, como si fuera correo expreso, para su correspondencia, bueno, por la necesidad de esto de la comunicación
y evitar no que cundiera el pánico. Y eran formularios preimpresos que ya tenía y que otorgaban gratis las oficinas postales, todas, e incluso las oficinas del partido nazi. Entonces, todas ellas ya estaban provistas de los tres formularios, las dos de prueba de vida, la roja y la verde, y la de validación del domicilio. Digamos, todas las oficinas tenían un stock de esto para probarlo gratuitamente en caso de un ataque aéreo. Y era válido su uso hasta 4 días después del ataque. Es decir, no podía ir yo 2 meses después del ataque aéreo y mandarlo. En ese caso no se iba a mandar libre de porte, lo que tenía que pagar como una tarjeta postal cualquiera. Digamos, no, el servicio gratuito e inmediato, urgente y que se le daba celeridad era en los siguientes 4 días post-ataque. Y los proveía gratuitamente el correo, los formularios y el servicio y todo. Gracias, me pareció súper interesante. Pensé que tenía algo adicional, qué sé yo, el que enviaba ese podía de alguna manera recibir algún beneficio más allá del franqueo libre, pero No, gracias por esa aclaración. no, no, por nada. Era simplemente eso, decir, estamos bien, estamos Estamos vivos. Nada vivos. más. Perfecto. Mauricio, Primero, Fernando, muchísimas gracias por la charla, muy interesante como siempre. Gracias. Aprendimos bastante hoy. Eh, Viendo la aplicación de estas marcas que decía que la carta había sido dañada por ataque enemigo, todo ese proceso, bueno, me imagino que si las cartas estaban dañadas, es que también la oficina de correo se destruyó. Pero esto se llevaba, se procesaba en algún campo militar o con el correo o había algún vínculo. ¿Quiénes se encargaban de llevar esto a otro lado, procesarlo y después entregarlo? Si había alguna cooperación con el ejército o era todos meramente empleados civiles postales. No, 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 el ejército no participaba ahí, pero había organizaciones civiles, Ujú, incluso, por ejemplo, esta que mencioné al principio, la Liga de Defensa Aérea, ujú, también colaboraba con estas situaciones, digamos, luego de mm, los ataques, en ayudar, bueno, a normalizar, digamos, la situación lo antes posible. O organizaciones como lo que hoy en día por ahí son defensa civil o cuestiones de esas, eh, ya. encargaban de eso. Había unidades también que, por ejemplo, se encargaban de limpiar, porque imagínate, luego de los bombardeos quedaba Ujú, todo escombros, asolado, calles cortadas, así que había unidades que salían de inmediato a limpiar, simplemente para tratar de restablecer la normalidad lo antes posible, y en ello ayudaban mucho a estas organizaciones civiles. Por eso esta organización de Liga de Defensa Antiaérea todo había empezado mucho antes de la guerra, y ya se estaba enseñando a la gente a reaccionar, a prepararse, a saber qué hacer en estas situaciones. Y por eso había grupos, incluso le decían como por célula, por bloques, por áreas, encargados de estas respuestas primarias post-ataques. Así como había gente que se encargaba del aspecto de salud, de salir a buscar heridos y todo, también había gente que se encargaba de salir bueno, a ayudar a limpiar los escombros, a gente, bueno, del correo que se encargaba en recuperar la correspondencia, tomarla, cerrarla de vuelta, como vimos en muchos casos que bueno, le ponían cierres oficiales y todo eso, y darle su curso nuevamente. Era bastante eficiente, porque muchas veces vemos que pese a los destrozos, muchas cartas han salido, uno puede ver que por ahí la recibieron al día siguiente o 2 días después de los bombardeos, que uno lo piensa y es increíble la respuesta, ¿no? del correo ante esas situaciones. Es decir, se lo tomaban muy en serio, reaccionaban muy rápido, pero porque estaba la sociedad bastante preparada, entrenada y tenían distintos grupos encargados de atender esas cuestiones. Había gente que atendía heridos, gente que se encargaba de abrir nuevamente las calles que se pueda transitar, limpiar escombros y todo, y de la misma manera el correo recuperaba la correspondencia, cerraba de nuevo y la mandaba. Muy eficiente ujú, considerando la situación, ¿no? Que a veces sí, las ciudades quedaban completamente asoladas, digamos, no, no es ujú, que se rompían solamente los vidrios, sí. Ok, gracias. no por nada. ¿alguien más por ahí?
No, no vemos No, yo ninguna. simplemente Oh, quiero adelante. felicitarlo porque realmente tremendo el estudio que ha hecho con esto, Gracias. es algo que la verdad que no sé cómo se te ocurren tantos temas. eh, y la verdad que te felicito. Bueno, gracias en primer lugar, me alegra que te haya gustado. Y es algo por lo que a mí siempre me gusta, tanto me gusta Alemania, que tiene infinitos temas para explorar. Y como Alemania ha estado en toda la guerra, por todos lados, hay muchos de estos temas. Y como tiene esa eficiencia, esa locura detallista del correo y de su forma de ser, hay muchas de estas cuestiones que uno mira y de repente decís, bueno, pero a ver, es todo un mundo el manejo de la correspondencia durante los bombardeos en Alemania. Y capaz que en otros países el único que hay es una sola marca y nada más. Y te fijas en Alemania, hubo enteros con mensajes especiales, hubo estos mensajes especiales lanzados para esas situaciones, para la prueba de vida, para validar una dirección, o sea, montones de cuestiones que no sé si están en otros países. Entonces, Alemania por eso me gusta tanto, porque tiene un montón de temas que creo que en otros lados no existen. Y súper detallado, uno empieza a ahondar y se da cuenta que un tema que parecía menor es gigante. Así que yo no dejo de encontrar temas y entretenerme con Alemania, que uno ve una puntita de un tema y es como un iceberg, ¿no? Empezás a ahondar y te das cuenta, así, che, pero este tema da para un libro, da para una colección, da para... Esto no son dos piezas que conseguí nada más, esto puedo conseguir docenas de Ah, piezas y armar sí, algo súper cuando interesante. uno empieza a investigar sobre un tema, al principio te parece que hay muy pocas cosas y después empezás a buscar y terminás diciendo, uy, Eh, mira todo el material que hay. Sí, exactamente. Así que bueno, es lo lindo de investigar y ahondar eso, ¿no? Y yo siempre digo, no solo es lo lindo investigar, sino el placer, ¿no? De luego de encontrar la pieza que refleja eso, ¿no? Que eso también es una sensación linda, ¿no? Decir, bueno, encontré la evidencia, no es solamente teoría, acá está la pieza que lo demuestra. Eso también es una buena sensación. María Luisa, Sí, bueno, felicitarte, muy buena tu charla, toda la Gracias. investigación, como bien dice Héctor. Te quería consultar por estos sobres de escritura infantil que me llamaron muchísimo la atención. ¿Tú sabes, por ejemplo, en qué años se emitieron? Si solamente los encontraste en los sobres de Alemania, qué particularidad. Porque realmente unos temas que vos has propuesto varias veces que tendrían que ser ya una temática. Alemania de Fernando Prato, ya tenés que hacer la voz, porque realmente no sé si están nomencladas todas estas muestras, o sea, el detallismo ya llevado al extremo, pero imagínate esto 80 años atrás, 70 años atrás, entonces creo que se hacía más que ahora, y con la tecnología de ahora, por ahí se pierde. Pues te quería consultar de esa escritura infantil que me llamó la atención, Sí, si lo viste en otros sobres de otros países o solamente en esos campos. No, bueno, en estos casos, como eran justo los campos eran para niños, es común ver esa escritura infantil porque justamente los que lo enviaban eran Claro, por mayormente chicos. supuesto. A veces la correspondencia saliente de los campos es mayormente de chicos. A veces puede ser que enviara alguno de los tutores o algún profesor, esas Ujú. cosas. Y de la misma manera, la correspondencia dirigida hacia los campos es al revés. Siempre, por ejemplo, Sí, sí, los padres o abuelos o el que sea, pero adultos. Y uno puede ver, a veces la letra súper cuidada, redondita, así practicada de colegio, que no hay duda de que es de chicos. Las he visto, por ejemplo, correspondencia de estos campos, de Alemania, del Gobierno General de Polonia, Bohemia-Moravia, Eslovaquia, de todos esos países he visto y se suele notar esto de la escritura de chicos. Por lo menos en toda esta área de influencia alemana. No sé si ha habido algo similar en otros países, puede que ujú, sí, digamos, me parece un instinto bastante natural, ¿no? El de querer proteger o aislar a los chicos de alguna manera, así que no descarto que haya habido medidas similares en otros países. No lo conozco en detalle, yo he estudiado el caso de Alemania, pero en Alemania sí, en toda el área de influencia alemana, la propia Alemania, las zonas ocupadas, todo eso, este tipo de correspondencia se ve.
Y, ujú. la letra de los chicos, como tío, te das cuenta enseguida. Es súper cuidada, así como Y sí, dibujada con esmero, como que se la enseñaron el día anterior, las letras. Y se ve mucho en toda el área de influencia alemana. Es un tema muy interesante. Yo ahí mostré sí. algunas piezas, pero como mencioné un par de veces, hay gente que colecciona nada más que eso, por ejemplo, de los campos en Alemania. Hubo docenas de campos, muchísimos. Otros que coleccionan solo de Bohemia y Moravia, cosas así. El libro que yo tengo sobre estos campos en el gobierno general de Polonia tiene 400 hojas. O sea, y habla solo de los campos estos en Polonia, para que se den Ujú. una idea. Y es súper interesante. Pero bueno, a veces cuesta, de algunos lugares cuesta más conseguir piezas que otros. En Ujú, Alemania, pues se ve bastante. En Polonia hay bastante, pero no es tan fácil conseguir. Hay, pero hay que tener paciencia. No aparecen tan seguido y se pelean. Y Bohemia y Moravia aparece un poco más. Otros países ya, por ejemplo, no sé, de Hungría, que yo mostré una, he visto, no sé, dos, tres piezas nada más. No es nada común. Así ujú. que ahí depende del área que uno elija, va a ser más o menos difícil o desafiante, más o más fácil, difícil conseguir pieza, más barata, más cara, bueno, como pasa con muchos temas. Pero lo de la escritura infantil es simpático porque es Impresionante. confundible. Vos la ves y Sí. decís, esto no hay duda que lo escribió un chico. Ujú. Bueno, muchas gracias por compartirlo, aparte de contarlo de la forma que lo contás. Muy amable. Gracias, me alegro que te guste. Bueno, Gracias. Bueno, con eso entonces, Fernando, muchas gracias por informarnos de esto que es verdaderamente un mundo. Cada tema es un mundo increíble ahí con material de la guerra. absolutamente. Bueno, gracias a usted. Exacto. ¿No? Y con eso, y el día de mañana.